Damos inicio a nuestra cuarta cápsula informativa en cuanto al derecho internacional público y esta vez hablaremos del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, llegamos a la parte donde en el derecho internacional público incluimos al individuo o a los individuos como parte también de esta comunidad, tomando en cuenta y teniendo en consideración esta pequeña diapositiva donde resumimos que pues básicamente entender este tema nos lleva a que, a pesar de los importantísimos antecedentes ingleses, como la Carta Magna de 1215, el Acta del Habeas Corpus de 1679, el Bill of Rights de 1689, la definición actual de derechos humanos no surge propiamente hasta el siglo XVII con las declaraciones estadounidenses y desde luego con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamada en París en 1789. A partir de entonces, el derecho interno de los estados desarrolla un orden jurídico orientado al reconocimiento y a la protección de los derechos fundamentales de las personas sujetas a la jurisdicción de los estados de que se trate. El derecho internacional tradicional se definía como el ordenamiento jurídico que regulaba las relaciones entre estados y por lo que solo se reconocían derechos y obligaciones a los estados y no se reconocían derechos a los individuos como tales en el plano internacional, sino que se les consideraba como objetos y no como sujetos de este ordenamiento. Entonces podemos entender que de acuerdo a este punto, con el derecho internacional de los derechos humanos, pues cuanto a los estados partes que han firmado distintos tratados y también en cuanto al compromiso que obtienen dentro de sus derechos internos, es decir, puedan ahora concebir esta parte de los derechos humanos en una obligación en un rango internacional. Podemos citar el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre que los estados se comprometen a respetar los derechos y libertades y garantizar su libre ejercicio. Dentro del mismo punto, pues se complementa esta pauta del ejemplo, en nuestro caso, en cuanto a la Constitución y el contexto necesario, pues podemos nosotros empezar a resumirlo que esta pauta, el derecho internacional de los derechos humanos, ha contribuido a que los estados finalmente dejen de considerar a los derechos como un conjunto de limitaciones al poder soberano, según el discurso del Estado liberal decimonónico, sino por el contrario como facultades atribuidas al género humano en conjunto y cada persona en lo individual que al mismo Estado reconoce y tutela al introducirlos a la ley fundamental. Pues en este contexto, es posible afirmar que los organismos internacionales de protección a los derechos humanos son de manera inmediata interlocutores primordiales respecto a la globalización de estos bienes fundamentales y en el respeto a la dignidad humana y ulteriormente referente obligado en la consecución de la democracia. Entonces es menester que nosotros ahora también hablemos de las diferencias que nos enseñó la doctrina de acuerdo a la clasificación de los derechos humanos. Y estos los encontrábamos en derechos humanos de primera generación, es decir, los derechos civiles y políticos, los de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera generación son los derechos de solidaridad, por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho al desarrollo y al medio ambiente, etc. La diferencia entre los derechos de primera y segunda generación radica en el contenido de las obligaciones. En los derechos civiles y políticos deriva una obligación para el Estado consistente en respetar el ejercicio de dichos derechos, por tanto implica una obligación de carácter pasivo, no hacer, no interferir, no estorbar, no lesionar. En cambio, en los derechos económicos, sociales y culturales implica una obligación de carácter activo para el Estado, es decir, tomar las medidas necesarias. Otra diferencia que podemos encontrar es el tiempo de cumplimiento. La obligación derivada de los derechos civiles y políticos como obligación de no hacer es de ejecución inmediata, en tanto que la obligación derivada de los derechos económicos, sociales y culturales es de aplicación progresiva. Un tercer punto de diferencia es el titular del derecho y los intereses protegidos. En los derechos civiles y políticos, el individuo afectado es el único titular de derecho y solo él podrá exigir su respeto, ya que el interés protegido es de carácter individual, por tanto es el único beneficiario del mismo.
Al mismo tiempo vamos a llamar esta parte más compleja y controvertida porque es la tercera generación de derechos humanos, pues ya que no existe aún acuerdo sobre su denominación genérica. Unos apuntan a sus beneficiarios denominándolos derechos colectivos o de los pueblos. Otros destacan en el sentimiento que anima su consecución denominándolos derechos de solidaridad. Lo cierto es que dentro de esta clasificación académica realmente implica un estudio o una interpretación sumamente más amplia, como lo hemos venido haciendo en nuestro sistema jurídico mexicano, que al ampliar también esta protección en cuanto a derechos humanos y el reconocimiento de tratados internacionales entre derechos humanos, nuestra jurisprudencia ha ido creciendo en cuanto a nivel nacional, como también ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos un punto importante ahora que no hay que confundir el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Cómo podemos reconocer o definir el derecho internacional humanitario? Pues bien, de acuerdo también a algunos doctrinarios, el derecho internacional humanitario puede definirse en la actualidad como el componente de derechos humanos en el derecho de guerra. Por eso diferenciamos en este punto que el derecho internacional humanitario es un conjunto de principios y normas que por razones humanitarias tiene por objeto limitar los métodos y medios empleados en los conflictos armados, así como proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en esto. ¿Cuándo se aplica? Pues bueno, se aplica únicamente en casos de conflicto armado, no se aplica en otras situaciones de violencia, tales como tensiones internas, disturbios interiores, ejemplo, en cuanto a manifestaciones, operaciones de mantenimiento del orden público o actos de violencia que sean aislados. Es sumamente parte de un conflicto internacional, por ejemplo, que se considera, ¿no?, que podría llevar a consecuencias a dañar principalmente los derechos humanos, como bien lo menciona la definición, que no están y no deben ser parte de este conjunto de violencia en cuanto a los conflictos bélicos. Gracias por su atención. Nos comunicamos por nuestra plataforma institucional para terminar nuestro contenido sobre la materia.